Maximiliano Larenas? ¿No lo tienen como compañero en otra asignatura? No, profe, yo no. Ya le mandamos un par de mensajes, pero no responde. Bueno, cada uno es responsable de sus asignaturas, así que ya no estamos en el colegio. Espero que Maximiliano se pueda poner al día, ya no hay que tener ningún problema en la prueba. Ahí está don Ignacio, miren, comenzamos justo antes de... Don Ignacio, ¿cómo está? Medio chascón ya a esta altura. Hola, profe, disculpen. Quizás escuche un poco distorsionado que estoy con el mano libre del casco. ¿Del casco de qué? ¿Dónde andas, Ignacio? Vengo llegando a mi casa, que ahora me estoy moviendo en moto, entonces estoy tratando Ah, de... yo pensaba que andaba en alguna obra que dijo casco. No, no, pero igual ando con casco blanco. Sí. Bien, hoy día la clase va a ser corta, chiquillos, vamos a explicar unos gráficos que son los que se comportan principalmente la temperatura, la presión y eh, el volumen, ¿ya? Los famosos gráficos PTB. En termodinámica, yo no sé si alguien los habrá visto, o en la física, ¿ya? Pero están relacionados directamente con lo que es la teoría de los gases ideales, ¿ya? Y el día jueves, como les estaba comentando recién a los chiquillos, Ignacio, vamos a ver directamente lo que son los gases ideales. De ahí vamos a ir cerrando un poco lo que es la primera parte porque el lunes tenemos la prueba, así que por favor les voy a pedir que el lunes se conecten a la hora, ¿ya? Para que no tengamos problemas, porque yo les voy a subir en ese momento, voy a subir la prueba al portal para que ustedes puedan bajarla y la puedan desarrollar, ¿ya? Bien, les voy a compartir la diapositiva. La diapositiva es bastante corta. Ahí. Bien, los gráficos PTB, ¿ya? Los gráficos PTB son, digamos, una integración entre los estados de estos elementos, los gases, que también están los fluidos líquidos y también podríamos indicar los sólidos. Porque en la realidad hay sólidos que son gases, pero que obviamente están comprimidos sus moléculas están mucho más juntas, ¿ya? El gas como tal es el que se va expandiendo, las moléculas se van separando cada vez más. Y tenemos tres tipos de gráficos, porque los gráficos tienen que tener dos variables, ¿ya? Para poder ser graficados, mínimo dos variables. Vamos a ver un gráfico que tiene dos variables, el último, pero que es un ejemplo de un gráfico de 3D, ya que ahora obviamente los computadores, las tablets y todos los sistemas que tenemos pueden realizar este tipo de gráficos y obviamente ese tipo de gráfico nos permite poder observar en forma más adecuada eh, lo que se comportan los gases con los líquidos, los sólidos, etc. Pero vamos a ver el gráfico PV, que es de iso descendente, trabajando, que es presión-volumen, el TB, que es isobara ascendente, aumenta la temperatura, y el PT, isobara horizontal o isobara isoterma vertical. Todo lo que es iso, ¿ya? Tiene que ver con temperatura, ¿ya? Y presión. Hay temperatura o presión involucrada, ¿ya? Entonces, el isobara es temperatura y presión, ahí, PT, horizontal, ¿ya? Y la vertical. Bueno, para que les quede más claro, los vamos a ver directamente. Aquí tenemos el primero, el PB, que es isoterma descendente. A ver, este gráfico, ¿ya? Me representa precisamente para poder hacer cálculo. No vamos a calcular con gráficos, no vamos a alcanzar a hacer eso. Habría sido bien entretenido, ¿ya? Pero es un poco más complejo. No vamos a alcanzar. Podría estar en la primera unidad. Pero bueno,
vamos a tratar de entender esto por parte de ustedes, ya, para que no tengan problemas después en la interpretación de los cambios de estado. Tenemos diferencias de volumen, ya, son volúmenes específicos, principalmente en los estados, ya. Si tenemos una presión determinada en ese punto, esta curva está dada. Esta curva ya es una curva estándar, está dada. Ustedes buscan en los libros dinámicos, diagramas TV, y se van a dar cuenta que esta curva está dada, ¿ya? No vamos a estudiar la curva porque si no tendríamos que entrar a hacer denominación y descripción de las fórmulas, pero no es la idea. La idea es que ustedes entiendan el gráfico. Entonces, como esta curva está dada ya, está estudiado entre los volúmenes y las presiones, si nosotros tenemos un volumen F, que es un volumen, digamos, de líquido saturado, ya, aparece acá, líquido saturado, y tiramos hacia arriba, interceptamos con la curva, vamos a tener un tipo de presión. Este es el tipo de presión de líquido comprimido, ¿ya? Ese punto. De líquido comprimido, ¿ya? Si nosotros vamos acá a la punta, a la cresta de la curva, de esta curva ascendente y descendente, tenemos el punto crítico. Si nosotros tiramos al medio, vamos a estar en un punto de región saturada entre líquido y vapor. Eso es lo que nosotros a veces detectamos cuando vamos al campo y hay como una neblina, ¿ya? La neblina son microgotas de agua, de líquido, ¿ya? Eso es lo que ocurre en esta región, en ese estado. Si nos desplazamos a mayor volumen específico, se convierte en gas, y es gas saturado. Esto es lo que ocurre cuando las nubes se saturan de agua, y después el gas, el aire caliente y el aire frío dentro de las nubes. ¿Ya? Esta es la región de vapor sobresaturado, ¿ya? La línea está en una línea constante de temperatura, ¿ya? Esta es una línea de temperatura. Para que se entienda, tenemos la línea de la curva presión-volumen específico, y esta otra línea roja que está acá es una línea de temperatura. De aquí mantenemos la temperatura y después la temperatura se lanza hacia arriba, ¿ya? Estos gráficos están construidos, por eso uno puede decir, ¿sabe qué? Voy a aumentar la presión, aumento la presión y tiro mi línea horizontal y puedo saber dónde está el volumen específico, cuando está más líquido saturado, cuando está en vapor saturado. Y esto principalmente para poder trabajar con gases, ¿ya? Ahora, esto no es solamente agua. Este es un gráfico que puede participar otro tipo de elementos como helio, nitrógeno, etc. ¿Ya? El diagrama TB, ¿ya? Este era el PB, este el TB. Fíjense que la curva de temperatura, esta línea de temperatura, cambia. ¿Se dan cuenta? Cambia. Por lo tanto, hay varias cosas que cambian porque ya aquí no está la presión, aquí hay temperatura, ¿ya? Y esta línea se convierte en vez de temperatura en la línea de presión. Es una línea constante, igual que esta temperatura, es una línea de temperatura constante. Tenemos una temperatura constante, ¿ya? Por lo tanto, la temperatura y la presión constante se da cuando se hace el análisis del estado de líquido o de gas, ¿ya? De los elementos. Entonces, acá ocurre exactamente lo mismo, solamente que aquí, en este punto, la presión parte de abajo, se mantiene la presión constante y después se dispara la presión. Entonces, en este punto, cuando intercepta el volumen específico a una temperatura constante, tanto al inicio como al final, se mantiene la presión, y eso se comporta de la misma forma que la anterior, pero con presión y volumen. ¿Ya? Aquí está la presión constante, se dispara, está la región de sobrecalentado, ¿ya? Cuando el volumen, ¿ya? El volumen de vapor sobresaturado, este es el volumen de gas y este es el volumen de fluido, está sobresaturado, obviamente vamos a tener una región sobrecalentada porque vamos a tener una temperatura constante ahí dando. Si nosotros bajamos la temperatura, hacemos una temperatura más baja, el vapor de gas sobrecalentado aumenta,
hacia acá, porque la curva se va a abrir, ¿ya? Por lo tanto, tenemos en el diagrama TV, temperatura-volumen, tenemos la línea de curva, se llama línea de saturación. Esa es la línea de saturación. ¿Cuál? Esta es la línea de saturación, esta, la curva, ¿ya? Para que vayamos aprendiendo eso. El punto más alto es donde los estados líquidos saturados y vapor saturados coinciden en un punto crítico, ahí en ese punto. Vapor saturado es que está ya a punto de lanzar el líquido. ¿Ya? Líquido saturado está a punto de convertirse en gas. ¿Ya? Para el agua, fíjense, para el agua, la temperatura crítica es de 304.14 grados Celsius. Una presión crítica de 22.4 megapascales y un volumen crítico de 0,03155 metros cúbicos partido por kilogramo. Para el helio, la temperatura es menos 267.85 grados Celsius, la presión crítica es de 0,23 megapascales y el volumen crítico es de 0,01444 metros cúbicos kilos. ¿Esto está tabulado? Por supuesto. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la constante. Si aquí depende de la presión constante, que es esta, la línea constante, acá va a depender de la presión constante, para que estos dos variables se puedan mover, puedan saber. ¿Para qué sirven estos gráficos? Principalmente para poder calcular los estados de los elementos, para poder hacer los cálculos. Nosotros lo que hicimos el cálculo, las dos últimas clases fueron de gases, y esos gases deberían estar en este rango, por acá. ¿Ya? Nosotros tuvimos que, ¿para qué ocupar los gráficos? Los gráficos, hay unos gráficos que tienen muchas líneas, estos son referenciales obviamente, donde nosotros podemos tener el volumen específico, por ejemplo, del helio, que ya lo sabemos porque está tabulado, y podemos manejar presión y temperatura. Si tenemos una presión constante, la temperatura es la que podemos dar, porque volumen específico ya sabemos cuál es. ¿Ya? Está tipificado y establecido. Fíjense acá, este diagrama de presión-temperatura, que es lo mismo que vimos acá. Perdón. Ah, no, este es el otro gráfico. Perdón. Estaba confundido. Tenemos presión y tenemos temperatura. Este es mucho más educativo, digámoslo así. ¿Ya? Tenemos una línea que es la medida 1. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que es temperatura que está bajo cero, fíjense que ya el punto triple que está aquí es el punto crítico de unión, ¿ya? El punto triple, le llaman punto triple, ¿ya? No punto crítico, perdón, ya el punto triple. Lo que pasa es que hay otros puntos críticos, pero se llama punto triple. El otro punto crítico está acá arriba, ¿ya? Principalmente porque aquí está la sobresaturación del agua, del líquido y del vapor. Si tenemos 0,01 temperatura aquí, obviamente hacia el lado izquierdo tenemos hielo, como aparece acá. ¿Ya? Y aquí están las presiones en atmósfera. Está una atmósfera. ¿Ustedes se acuerdan lo que es una atmósfera, no? Una atmósfera es el estándar que se mide normalmente en el laboratorio para todos los elementos de estudio. ¿Ya? De ahí para arriba, de ahí para abajo, ya es el estándar. Entonces, tenemos una atmósfera acá, puede ser la línea roja, y tenemos la curva que va aumentando del volumen específico, y se une justo aquí con la curva del hielo con agua, porque aquí está, de hielo a agua está el cambio de fase, ¿ya? No voy a explicar por qué se construye así, porque el gráfico está dado así. No nos vamos a demorar como un semestre para explicar eso, 4 clases, ¿ya? Y la otra curva de fase está acá, entre el agua y vapor. Hay una fase de vapor a hielo, vapor y hielo. ¿Por qué? Porque el vapor normalmente aumenta de temperatura cuando aumenta la presión. Hay un principio físico que a mayor presión, mayor temperatura. ¿Ya? Esta es una correlación positiva, está directamente relacionada. Entonces nosotros podríamos decir que esta curva tiene una correlación positiva respecto a la temperatura y la presión. Porque si yo aumento la presión, voy aumentando la presión,
se va aumentando la temperatura. Y obviamente estos gráficos son estándar, son ideales, no significa que se comporta directamente así. Este es el comportamiento ideal en el laboratorio, ¿ya? Por lo tanto, este diagrama, el punto de triple del agua, que es llamado así, o punto triple a seca, tiene una temperatura de 0,01, una presión de 0,6, 11,3 kilopascales. ¿Ya? Ninguna sustancia puede existir en fase líquido en equilibrio estable a presiones menores a las del punto triple. Por lo tanto, el punto triple llega aquí. De aquí hacia abajo no puede existir líquidos, o es vapor o es hielo. Ese es un principio básico del termodinámica, ¿ya? ¿Se acuerdan que en la ley cero, que pasamos hace un tiempo atrás, es el equilibrio, ¿ya? Ahí se habla sobre el equilibrio de los elementos. Al hablar sobre el equilibrio de elementos, este es uno de los principios. Más allá del punto crítico, puede no ser distinguible entre la fase líquida y gaseosa. ¿Ya? Este punto acá, a pesar que se ha estudiado, es como inerte, está entre el vapor y el agua. ¿Ya? Esta línea es la del vapor que sale en el campo cuando aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura, empieza a salir vapor, pero va con agua. Y este punto crítico está dentro de ese punto. ¿Ya? Ese es el típico fenómeno que ocurre en la naturaleza. Aquí tenemos otro diagrama PT, ¿ya? Donde nosotros tenemos presión, tenemos temperatura. Fíjense que tenemos una temperatura esto está en grados Kelvin, ¿ya? Y es del CO2, diagrama de fase de CO2. Entonces, viene la línea entre gas y sólido. Viene la línea. Parte de acá, con una temperatura de 194,7 y una presión de 1 bar, ¿ya? Sigue aumentando la temperatura, 216, y llega a un punto triple. Le llaman triple del agua, pero en realidad este punto debería ser triple del compuesto, ¿ya? Del elemento. Y de aquí se separan las líneas, ¿ya? Se va una línea del punto crítico, que es el que está entre el líquido y el gas, y el otro que llega hasta un punto también de alta presión de entre el líquido y sólido. Entonces, ¿qué podemos hacer este gráfico? Imagínense que el CO2 es uno de los elementos que si bien es cierto, puede ser contaminante para las personas, es muy bueno para ciertos animales, ¿ya? Perdón, ciertas plantas, estaba pensando en animales, pero hay algunos animales que sí se benefician con el CO2. Y el CO2 es ocupado para principalmente hacer procesos industriales, ¿ya? Sobre todo en la alimentación de fluidos. Pero para poder transportar el CO2, normalmente lo transportan de dos formas. Forma de gas es más complejo porque comprimirlo es complejo el proceso después de poder sacarlo. Si ustedes pasan por alguna planta de Indura, siempre tienen separados ya unos cilindros que hay como hielo alrededor. Bueno, ese es oxígeno líquido y al lado tienen normalmente un cilindro de CO2 de alta presión y ese CO2 está líquido, no es gas. Y eso es principalmente porque las dos fases, oxígeno y líquido, ya se inyectan a las líneas industriales. Tiene muchas aplicaciones, ¿eh? No las vamos a estudiar ahora, yo las vi en varias industrias, pero hay que ser muy especialista para poder manipular estos gráficos. Hay gráficos, este es un gráfico estándar de algún ejercicio que coloqué de un libro, pero es solamente para poder explicar, ¿ya? Aquí tenemos otro diagrama PT, presión, y así se hacen los cálculos. Déjenme acordar de qué lo que era este. No recuerdo qué gas era, qué elemento. Llegamos a megabares, temperatura. Sí, parece que era CO2 también. Me parece, pero tenía otro comportamiento. Fíjense en la curva, parte desde abajo, ¿ya?
Y cuando va aumentando la presión, aumentando la temperatura hasta 0 grados. De ahí de 0 grados hacia acá, sólido. Todo este azul es sólido, ¿ya? Pero aquí hay algo muy particular, porque si bien es cierto, esta línea llega al punto crítico acá, hay otra línea, que es esta, la del sólido con líquido, ¿ya? Sigue y se separa. Ahí hay un comportamiento. Este no es CO2. No recuerdo qué gas era, pero tiene un comportamiento bien particular porque esta curva no termina acá, por acá normalmente termina, ¿ya? Y fíjense que aquí hay varias líneas, este es como un papel milimetrado. Y estas líneas son las que uno puede permitir para poder hacer la intersección del punto y decir, ya, de aquí de sólido pasa inmediatamente a líquido si es que tiene una temperatura de 0 grados Celsius. Con una presión, por ejemplo, si tiramos eso de 10 kilopascal. Y aumentamos la presión, ya, y a 1 megapascal, ya se mantiene la temperatura a 0 grados, pero a 1 megapascal podemos pasar al líquido también. Y así. Estas curvas ya están dadas y están trabajadas, ¿ya? Este era el diagrama que yo les quería comentar, que ahora lo hago ahora y obviamente este está bastante bien eh, básico, ¿ya? En 3D. Pero podemos determinar que tenemos presión, ahí tenemos presión, y acá está la temperatura. Y el ancho, el grosor, es el volumen específico. Entonces, nosotros podemos subir en la curva hacia acá, ¿ya? Y aquí tenemos el punto crítico, que es este punto crítico, ¿ya? O este punto crítico, ¿ya? Para que se vaya entendiendo. Y este punto crítico, después tiene otro comportamiento, viene acá y después sube hacia arriba y se escapa, ¿ya? La otra curva debería estar. Entonces, hacia acá tenemos gas, todo esto es gas. Aquí tenemos un comportamiento de sólido-gas que es en la fase, el sólido está acá, que es esto, sólido. Y aquí se ve muy bien cuando se traslada de sólido a líquido, porque va a pasar el estado líquido. Acá de sólido a gas, porque va a pasar a gas. Y aquí está la triple línea, ¿ya? Aquí se junta líquido, gas y líquido, y sólido. Y si uno avanza hacia arriba, va a ser líquido vapor, hasta que pase directamente a vapor. Bastante interesante, ¿ya? Básicamente esto es para poder revisar un poco cómo se comporta el, el elemento con este, ¿ya? Hay mucha información en internet, vamos a echar un vistazo después también el día jueves para poder saber un poquito cómo se comportan los gases ideales, ¿ya? Porque esta es la teoría, eh, digamos, termodinámica, ¿ya? Que hay una mezcla entre el equilibrio de energías que hay en la ley cero de termodinámica, que acuérdense, ley cero es equilibrio de ambas partes. Pero la primera ley de termodinámica nos va a hacer cambiar completamente la visión porque vamos a trabajar con energía y la energía, acuérdense que según Planck ya indicó que la energía no se cambia, no se crea y se destruye. Les adelanto que si alguien curiosea un poco más de esto, los astrofísicos actuales tiraron por el suelo esta primera ley de termodinámica, principalmente porque en el universo allá arriba no se comporta de esa forma. Me he encontrado con harta sorpresa con la investigación doctoral respecto a eso. Yo como ingeniero, las 4 leyes de termodinámica son sagradas para mí como ingeniero mecánico en termodinámica. Pero me acabo de dar cuenta que las leyes termodinámicas, obviamente en las galaxias, eh, no no valen ni un peñique, como decían en el siglo XIX. Tienen otro comportamiento, esa es la realidad de las cosas. Fundamentalmente entre el hidrógeno y las partículas de helio, cuatro moléculas de hidrógeno forman una partícula de helio y eso generan un verdadero reactor nuclear, que es lo que está conformado el Sol. ¿Ya? El hidrógeno es el padre de todos los elementos.
pero que estamos estudiando. De ahí que el comportamiento dentro de la Tierra, como leyes físicas, se comportan en base a lo que nosotros estamos revisando en esta primera parte muy básica de termodinámica. ¿Dudas? ¿Consultas, chicos? No sé si les quedó claro un poco lo que son los gráficos. ¿Por qué les mostré los gráficos? Primero que nada, porque tenían que saber cómo se comportan estos gráficos. Son muy simples. De hecho, déjenme mostrarles un ejemplo antes que nos vayamos. A ver si es que puedo pillar un gráfico. Internet está lleno de gráficos. A ver si es que veo un gráfico industrial. Quiero mostrarle. Yo había visto unos. Hay uno de correlación. No, pero los de correlación van por otro camino. A ver si pillo otro. PTB, termodinámico. Está mostrando básicamente lo que estábamos viendo. Hay un gráfico. Quiero que los gráficos que yo ocupaba en la universidad, que son unos. ¿Qué? Ah, pero un gráfico de refrigeración. No, no es el que ando buscando. Bueno, a ver si pillo alguno por ahí para mostrárselo como ejemplo. Son gráficos que tienen muchas líneas, ¿ya? Y con esos gráficos normalmente nosotros pinchábamos y medíamos cuáles son los elementos de la presión, temperatura, y la curva es la que nos entregaba otra información más, ¿ya? Está todo dado en los gráficos. Y eso se traduce también en interpretación de las tablas de los gráficos para poder sacar información. Así como nosotros sabemos cuál es la R, que es la resultante la resultante constante de los gases, que está dado también por, ya no vamos a llegar a ese cálculo, ya está dado, el R asterisco, ¿ya? Y el volumen estadístico también, y la presión estadística, perdón, termodinámica, que también están dados, ¿ya? Normalmente ahí podemos jugar entre el volumen, la temperatura, las temperaturas tienen que estar en grados Kelvin. Bueno, con José Ignacio y con Ignacio estuvimos haciendo los cálculos y vimos las unidades para que Sebastián y Martín, les vuelvo a repetir, le echen un vistazo al material, ¿ya? Para que no se vayan a perder con el tema para la prueba. Yo voy a preguntar algún cálculo de gases, más la materia que vamos a terminar de ver de aquí a el jueves, ¿ya? ¿Dudas? ¿Consultas, chicos? Como les dije, esta clase ya se corta porque no los quiero tosigar con mucho. Con respecto a esto, el jueves rematamos con lo que son los gases ideales para que entiendan por qué hay un cálculo de gases ideales, ¿ya? Yo tengo una pregunta. Ya, dígame. Respecto a las leyes que van a entrar en la evaluación. Yo tengo claro que primero es la ley de los gases ideales, la ley de Van der Waals, y no me acuerdo cuál era la otra. Le corrijo, don Ignacio, no son leyes. Primero que nada, no se confunda. ¿Ya? Son fórmulas que están postuladas por la termodinámica en este caso. Van der Waals es uno de ellos y el otro es Bichen, siempre se me olvida el nombre, Bichen-Griggs, una cosa así, ¿se acuerdan? Que es la más larga, ¿ya? Es la más larga de todo. Tenemos las tablas de las A sub 0 y de las A minúscula, y el B sub 0 y el B minúsculo, ¿cierto? Esas tablas las pueden ocupar, están en la materia. Yo no voy a tener problemas que ocupen la materia para que puedan hacer la prueba, ¿ya? De hecho, los ejercicios están resueltos y ahí están las tablas que hay que ocupar por cada una de las formas. No, la ley que va, primero que nada, las leyes son 4 en termodinámica. La ley 0, la primera ley de termodinámica, la segunda ley y la tercera ley. Nosotros vamos a estudiar las leyes que pasar para
comprendieran sobre el balance de energía, que fue la primera parte de la materia de termodinámica. Pero la próxima unidad vamos a estudiar la primera ley de termodinámica, que es la que va a manejar gran parte de lo que ustedes ven respecto a los cambios de energía y los cambios de estado de distintos elementos. Y eso obviamente se traduce a un comportamiento industrial, ¿ya? Y después vamos a ver la segunda ley de termodinámica. No sé, a ver, déjenme ver si es que aparece la tercera ley, pues no he visto la tercera ley de termodinámica en la... o no lo vi, o yo me estoy equivocado. Les digo enseguida. Oh, calor y primera ley de termodinámica, segunda unidad, entropía y segunda dinámica. Me da la impresión que no está la tercera, pero se las voy a tener que mencionar para que entiendan todas las leyes. Ya. Ciclos termodinámicos, no me la piden, pero igual se las voy a mencionar. ¿Ya? Ok. Porque la segunda ley termodinámica es la ley donde está el ciclo Carnot, el ciclo de energía que mueve un motor de automóvil. Ahí está la teoría. Y la primera ley termodinámica es sobre las energías que ya le estaba diciendo, pero ahí vamos a ver aplicaciones. Esta primera parte que hemos estado viendo nosotros, básicamente son conceptos básicos y propiedades de sustancias. Todas las sustancias no son de varias sustancias, básicamente de gases. Ah, sí, aquí aparece ley cero, por eso les pasé la ley cero de termodinámica, porque yo al principio hice la diapositiva en base a eso. Sí, y ahora estamos en diagramas PV, PT, pero que nos atrasamos un poquito en eso, porque primero vimos la ecuación de estado de gases ideales primero antes de los diagramas, pero da lo mismo, sí. ¿Ya? Y vamos a terminar con lo que son los gases ideales para poder comprender un poco. Ahí hay unos cálculos básicos de la fórmula de gases ideales, ¿ya? Ahí sí les presento un ejemplo para que puedan volver a soltar la mano el día jueves. Bien, chicos, que tengan una buena noche. Que descansen. Profesor. Sobre todo don Ignacio Alberto, que anda ahí en la calle, ¿ya? No sé si los demás están haciendo No, ya estamos ya. Ah, ya. Sí. Bien, don Sebastián, don Martín, por favor, no se descuiden, ¿ya? Podrían haber estado en clase, porque habríamos hecho el ejercicio ahí a mano y con calculador y todo el tema. Así que denle una vuelta, por favor, al ejercicio y a los 4 vuelvan a releer la materia, por favor, para que no tengan problemas en la prueba, ¿ya? Gracias, profe. Gracias, profe. Ya, chicos, que tengan una buena noche, descansen y nos estamos viendo el día Igual, jueves. profe. Ya lo- Nos ¿Ya? vemos. Profe, nos vemos jueves. Nos vemos, Adiós. chiquillos. Cuídense. Chao, chao. Profe, también.